Hola amigos, bienvenidos a Puntadas Fashion Kits, la página donde podrás encontrar un mundo de confecciones para los más pequeños de la casa. Si deseas que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, no olvides seguir esta página. Mi nombre es Ara y soy diseñadora de modas, y el día de hoy daremos inicio a un hermoso proyecto, en el cual te mostraré cómo realizar paso a paso diferentes tipos de prendas infantiles sin la necesidad de que tengas una máquina industrial. Así que enciende tu máquina, manos a la tela y vayamos juntos a brillar. Que hayamos recortado nuestro molde, lo recortaremos en tela. Utilizaremos dos colores de tela diferentes y recortaremos 6 moldes en esta tela y 6 moldes en esta. Si tú utilizas una tela que tenga un patrón en su diseño, tendrás que elegir qué parte utilizarás, si la que tiene el patrón o la que no lo tiene. Una vez que tú recortes tu primer molde, todos los demás los tendrás que recortar a la misma altura y no podrás subirlo o bajarlo o voltearlo, ya que tienes que respetar el patrón del diseño de la tela para que éste te coincida al momento de confeccionar. Una vez que ya tienes tus piezas recortadas, iniciaremos uniendo dos de estas piezas. Como puedes ver, el patrón del diseño de la tela nos coincide. Tomarás las dos piezas y las harás coincidir por el frente de la tela. Harás coincidir perfectamente el patrón de la tela en caso de que ésta tenga, y sujetarás con un alfiler. También sujetarás los extremos con un alfiler. Si nosotros llevamos así nuestra pieza a la máquina, lo que pasará será que la tela se meterá en los dientes de nuestra máquina. Para evitar esto te enseñaré un pequeño tip. Solo tendrás que colocar un pedacito de papel justo en el extremo de la tela. Sujetarás con un alfiler y lo mismo harás en el otro extremo. Ahora sí llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a 0.5 centímetros por todo este contorno. Remataremos nuestra costura e iremos retirando los alfileres conforme vayamos cosiendo. También remataremos el final de nuestra costura. Para retirar el papel, bastará con que lo partas por la mitad y este se desprenderá. Una vez que hayamos cosido las primeras dos piezas, agregaremos una más. Las haremos coincidir nuevamente por el derecho de la tela. Sujetaremos con un alfiler haciendo coincidir el patrón de la tela. Y sin olvidar, colocar el pedacito de papel en los extremos de la tela. Ahora llevaremos nuevamente a nuestra máquina de coser, cosiendo a 0.5 centímetros por todo este contorno. Es importante que esta pieza solamente la cosas hasta esta costura. Una vez que llegues a esta costura, hasta ahí rematarás. No debes de cruzar hacia el otro lado. Tu costura debe de quedar hasta la costura que ya realizaste en las otras dos piezas. Justo hasta aquí. Así es como te tiene que quedar, sin cruzar del otro lado. Así nos quedarán las piezas ya unidas. Como podrás notar, las costuras no están cruzadas. Ahora lo que tendremos que hacer será planchar estas costuras para abrirlas.
Aquí tengo la otra parte ya confeccionada y podrás notar la diferencia que hay entre planchar las costuras y no plancharlas. Esto es para darle un mejor acabado a nuestra prenda. Para planchar las costuras puedes ayudarte de un peluche. Coloca tu tela por encima de la parte más redonda del peluche, abre las costuras y pasa la plancha caliente por encima. Lo mismo harás con cada una de las costuras. Una vez que hayamos abierto las costuras, lo que haremos será unir nuestras dos piezas. Las encontrarás por el frente de la tela y sujetarás con alfileres, haciendo coincidir el patrón de la tela en caso de que ésta tenga. Y no olvides agregar el pedacito de papel en cada uno de los extremos. Una vez que hayamos sujetado, llevaremos a nuestra máquina de coser y coseremos a 0.5 centímetros por todo el contorno. Así nos quedarán nuestras piezas ya unidas. Ahora tendremos que abrir esta costura y plancharla. Lo mismo harás con las piezas del otro color de tela. Aquí tengo ya las piezas confeccionadas. También necesitaremos una tira de tela. Esta tendrá que medir de ancho 15 centímetros y de largo tendrá que medir el total de la circunferencia de esa talla multiplicada por 2. Para la talla de 9 a 12 meses, la circunferencia es de 48 centímetros. 48 centímetros por 2 es igual a 96. Así que el largo de esta tira será de 96 centímetros. Plancharemos nuestra tira a lo largo y doblaremos a la mitad. Una vez que la tengamos ya planchada, encontraremos por el frente de las telas y pasaremos una costura recta a 1 centímetro por esta orilla. Una vez que hayamos pasado la costura recta, plancharemos la costura para poder abrirla y doblaremos nuestra tela tal y como te muestro en el video, iniciando en la costura de la tira. Ahora marcarás el otro lado con una greda o con la plancha o marcando con tu uña. Ahora llevaremos a la máquina y pasaremos una costura recta a 1 centímetro por todo este contorno. Es importante que coloques tu máquina en la puntada más larga y la tensión más alta, ya que esta costura la utilizaremos para fruncir nuestra tira. Otra cosa importante es que no debes rematar estas costuras. Una vez que hayas pasado la costura recta, tomarás uno de los hilos y comenzarás a jalar poco a poco recorriendo tu tela. Pero antes, deberás colocar tu tira en el gorrito. Así que tomaremos un gorrito y montaremos la tira de la siguiente manera. Harás coincidir la costura por la que unimos la tira a la costura que pasamos por el centro del gorrito. Ahora unirás haciendo coincidir la parte donde marcamos la mitad de la tira con la otra costura del centro del gorrito. Pero asegúrate siempre de que la tira no te quede torcida. Ahora sí comenzarás a fruncir. Solamente toma uno de los hilos y comienza a jalar poco a poco, al mismo tiempo que distribuyes la tela. Asegúrate de que el fruncido te quede bien repartido en todo el contorno del gorrito. Es decir, que este esté proporcional y que no te vaya a quedar fruncido más de un lado que del otro.
Una vez que hayas fruncido la tela, comenzarás a sujetarla con el gorrito por todo el contorno. Y llevarás a la máquina para pasar una costura recta a 1 centímetro por todo el contorno. Así es como nos queda nuestro gorrito una vez que pasamos la costura. Ahora pegaremos el otro gorrito. Así que meteremos el derecho del gorrito tal y como te muestro en el video. También deberás meter la tira fruncida y colocarás el otro gorrito encontrando los derechos de la tela. Y comenzarás a sujetar con alfileres por todo el contorno. Y es importante que hagas coincidir las costuras del centro de los dos gorritos, así como el resto de las costuras. Si tú deseas realizar este gorrito en otra talla, te estaré dejando los patrones desde la talla recién nacido hasta la talla 12 años, aquí en nuestra página. Así que busca la publicación, regálanos un me gusta y comparte para llegar a más personas. Y no olvides seguir nuestra página para que Facebook te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Deberás de dejar una abertura. Si eres principiante, te sugiero que marques esta para que no se te olvide dejar un hueco que será por donde voltearemos nuestro gorrito. Una vez que hayas colocado todos los alfileres, llevaremos nuevamente a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a 1 centímetro por todo el contorno. Te sugiero que te guíes de la costura que ya realizamos cuando pegamos la tira al otro gorrito, para evitar que ésta se vea en la parte de afuera cuando tú voltees tu pieza. Lo último que quedará por hacer será coser el hueco que dejamos para darle vuelta al gorrito. Te sugiero que lo hagas a mano. Y así es como nos queda nuestro gorrito una vez finalizado. Como te puedes dar cuenta, es un gorrito reversible, así que lo podrás utilizar del lado que prefieras. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. En el próximo video te estaré mostrando cómo realizar el top y en el siguiente video te enseñaré cómo realizar el cubrepañal. No olvides regalarnos un me gusta, compartir para llegar a más personas y si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Y no olvides seguir nuestra página para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.